La intersección de una fila y una columna se denomina celda. En una celda se puede escribir un número, un texto, una fórmula o una función. Para poder utilizar las celdas en fórmulas y funciones, se utiliza una referencia única a cada una, que se forma con la o las letras que indica la columna y el número que indica la fila. Veamos un ejemplo. Si tengo en A2 un importe y tengo que aplicar la alícuota de IVA para calcular el impuesto, puedo ponerla en la celda B2 y calcular el impuesto en la celda C3. Las celdas A2 y B2 contienen números y la celda C2 contiene la siguiente fórmula. Para calcular el impuesto, debo multiplicar el importe por la alícuota. La fórmula ingresada multiplica los valores de las celdas A2 y B2. Cambiando el valor de la celda A2 o el valor de la alícuota, la celda C2 reflejará el nuevo valor del impuesto. Otra de las grandes ventajas que presentan las hojas de cálculos es que podemos copiar las fórmulas que ingresamos a otras celdas. Así, si tengo en vez de un importe y una alícuota de IVA, varios importes y varias alícuotas, a la fórmula la tipeamos una sola vez y luego la copiamos en las celdas correspondientes. Para copiar la fórmula, nos posicionamos en la celda C2 y al acercar el cursor a la parte inferior derecha, este se transforma en una pequeña cruz. Al presionar, estiramos hacia las celdas de abajo y la fórmula se copia, solo que en este caso multiplica la celda A3 por la celda B3 y en este caso la celda A4 por la celda B4. Las referencias relativas permiten a Excel modificar la columna y la fila al momento de copiar la fórmula a otras celdas. El cambio será relativo a la cantidad de columnas o filas que se ha desplazado la fórmula. Independientemente del estilo de referencia que utilicemos, siempre en la copia de las fórmulas, Excel copia por defecto la referencia relativa. La referencia se denomina relativa porque no es una referencia a la letra de la columna y al número de la fila, sino a la posición que ocupa la celda del resultado en relación a las celdas que intervienen en la fórmula. Si la fórmula que tipeamos no necesita ser copiada a otro lugar de la hoja, no necesitamos ocuparnos del tipo de referencia. Pero cuando necesitamos copiar una fórmula, tenemos que tener en cuenta si las referencias que necesitamos son relativas a las celdas en donde hagamos la copia. Puede suceder que no siempre queramos copiar fórmulas que tengan como referencias celdas que estén en la misma posición relativa. Muchas veces necesitamos que una referencia sea siempre la misma, independientemente de la celda a la cual hagamos la copia. A diferencia de las referencias relativas, las referencias absolutas no permiten que Excel las modifique al momento de copiarlas. Estas referencias permanecen fijas sin importar la cantidad de veces que sean copiadas.
Para hacer que una referencia sea absoluta, necesitamos anteponer el símbolo peso a la columna y fila de referencia. Veamos el problema modificando el ejemplo anterior. En este caso, vamos a utilizar siempre la alícuota de IVA de 0,21, por lo cual no necesitaríamos ingresar al lado del importe. Podríamos escribirla arriba del cálculo del impuesto y construir la nueva fórmula. La fórmula de la celda B2 multiplica la celda A2 por la celda B1, o lo que es lo mismo, el valor de la celda un lugar a la izquierda y la celda un lugar arriba. Si bien la fórmula trabaja bien para la celda en donde la ingresamos, veamos qué pasa cuando la copiamos hacia abajo. En este caso, lo que hace la fórmula es multiplicar la celda A3 por la celda B2. Es decir, está multiplicando un importe por el impuesto a pagar y no por la alícuota como debería ser. Por eso, deberíamos hacer que nuestra fórmula siempre haga referencia a la celda que contiene la alícuota, en este caso B1. Esto es transformar la referencia de relativa en absoluta. Esto se logra anteponiendo un signo pesos a la letra de la columna y el número de la fila. Para evitar errores en el tipeo del signo pesos, en el modo de edición de la fórmula, podemos presionar la tecla de función F4, que antepone los citados signos pesos a la referencia, cuando el cursor está en la referencia. Presionamos Enter y ahora arrastramos nuevamente la fórmula hacia abajo. Ahora sí podemos observar cómo en este caso, en la celda B3, la operación que realiza es multiplicar la celda A3 por la alícuota B1. Podemos establecer que una fórmula tenga una referencia absoluta para la fila, pero no para la columna o viceversa. Esto se llama referencia mixta porque combina en la misma referencia a una celda una parte absoluta y otra relativa. También la podemos ingresar utilizando la tecla de función F4, presionando sucesivamente la misma. Antepone el signo pesos a la fila y a la columna, presionando nuevamente. Solamente antepone el signo pesos a la fila y no a la columna. Luego a la columna y no a la fila. Y luego no antepone nada, volviendo el ciclo a empezar. Veamos cómo quedan los distintos tipos de referencia, tomando como ejemplo la celda A3. En este caso, hablamos de una referencia relativa. Al anteponer el signo pesos, tanto a la fila como a la columna, tenemos una referencia absoluta. Si lo anteponemos únicamente a la fila, hablamos de una referencia mixta.
La fila no cambia cuando se copia, es decir, tenemos una columna relativa y una fila absoluta. Y si anteponemos el signo pesos a la columna no cambia cuando se copia, es decir, tenemos una columna absoluta y una fila relativa. Por cualquier consulta, los esperamos.